Hola amigos, en este video les voy a mostrar cómo pueden crear con sus propias manos un dragón como este que ven aquí. Este modelo no es tan difícil de hacer, yo diría que está en un nivel intermedio. Así que si ya has hecho origami antes, estoy seguro de que también vas a poder hacer este. El único material necesario es un cuadrado de papel. El primer paso será doblar el papel por la mitad en ambas diagonales, marcando una X. Entonces, llevamos una esquina hasta la otra. Alineamos bien, presionamos para hacer el pliegue y desdoblamos. Luego repetimos lo mismo con la otra diagonal. Desdoblamos también esta parte y con nuestra X marcada damos la vuelta al papel. Ahora vamos a doblar el papel por la mitad, primero de forma vertical y luego de forma horizontal. Comenzamos llevando el lado derecho hacia el izquierdo. Desdoblamos y luego doblamos la parte de abajo hacia arriba. Desdoblamos esta parte también y nuevamente damos la vuelta al papel. Ahora viene una parte muy importante. Vamos a empujar las 4 esquinas hacia el centro, haciendo que el papel se cierre de esta forma. Nos aseguramos de dejar 2 pestañas a cada lado, con el lado abierto hacia abajo, y reforzamos bien los pliegues para que la base quede firme. Ahora, en la primera capa, vamos a doblar los 2 lados inferiores hacia el centro. Podemos empezar con el lado derecho. Y luego hacemos lo mismo con el lado izquierdo. Desdoblamos ambos lados. Y ahora vamos a abrir esta primera capa, más o menos hasta la altura de las líneas que acabamos de marcar. Después, usando esas marcas, vamos a llevar ambos lados hacia el centro nuevamente. Reforzamos bien los pliegues, pasando los dedos para que todo quede bien alineado. Volteamos el papel hacia el otro lado. Y repetimos exactamente el mismo proceso. Cuando terminemos esto, doblaremos los 2 lados inferiores hacia el centro una vez más. Volteamos el papel y repetimos lo mismo del otro lado.
Ahora bajamos estas pestañas de arriba. En este punto nos quedará un pequeño triángulo. Vamos a doblar y desdoblar ese triángulo solo para crear una marca. Después, abrimos un poco el papel y doblamos ese triángulo hacia adentro. Después de terminar esto, levantamos nuevamente esas dos pestañas. Ahora pon mucha atención en este siguiente paso. En el lado derecho vamos a abrir un poco el papel. Así. Luego sujetamos la punta cerrada y empujamos esto hacia arriba, dejándolo encajado dentro de la parte más grande. Voy a desdoblar aquí solo para mostrarles cómo quedó. En el otro lado es un poco diferente. Abrimos un poco la parte superior como antes. Pero esta vez llevamos esa pestaña hacia arriba, dejándola invertida. Puedes doblarla a la altura que quieras, pero creo que se ve mejor alineada con este pliegue diagonal que tenemos en el centro. Bien, ya tenemos nuestra base. Ahora vamos a bajar esas pestañas grandes, que serán las alas del dragón. Para el detalle de la cola, vamos a abrir un poco la puntita. Y luego, sosteniéndola abierta, cerramos el resto aplastando un poco el papel antes de la punta. Para la parte de la cabeza, vamos a abrir un poco el papel por debajo y luego doblamos esta primera capa hacia afuera, creando una diagonal. ¿Hacemos lo mismo del otro lado? Y luego doblamos esta punta hacia adentro. Reforzamos un poco los pliegues y modelamos un poco la cabeza para darle forma. Y este es el resultado por ahora. Ahora, para las alas, primero vamos a doblar estas dos diagonales uniendo estos puntos de aquí. Intentamos que ambas queden iguales. A continuación, dividimos el papel restante de cada ala en 4 partes. Primero creamos el pliegue del medio.
Y después dividimos la primera mitad. ¿Hacemos lo mismo con la otra mitad? Y este es el resultado para el ala derecha. Repetimos el mismo proceso con el ala izquierda, dividiéndola también en 4 partes. Y con eso ya tenemos nuestro dragón de papel. A partir de aquí, los siguientes pasos son opcionales, así que les voy a mostrar un ejemplo, pero pueden personalizarlo como gusten. En la parte de la cola, creo que se ve más bonito abrir un poco más la punta, así que voy a desdoblar un poco estas capas. Después de abrir, voy a doblar la punta hacia adentro. Voy a aplastar un poco el papel marcando mejor los detalles. También se ve bien doblar un poco el centro hacia adentro. Voy a reforzar un poco los pliegues de los lados. Y también el pliegue del medio. Y así quedó la cola de mi dragón. Para la cabeza creo que se ve mejor si la dejamos un poco más redondeada, así que voy a doblar las esquinas hacia adentro. Voy a doblar también este papel extra que sobró hacia adentro. Así se ve mucho mejor. Para las alas podemos doblar un poco esos primeros pliegues que hicimos y también los pliegues que las dividen. Podemos curvar un poco la cola también. Si quieres, puedes agregar aún más detalles, pero creo que así ya es más que suficiente. Nuestro dragón de origami está listo. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan hacer su propio dragón.
Muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.